Atención, estén alertas. 3 jóvenes de Sinaloa de 20 años que huían a 140 kilómetros por hora en las carreteras serranas del Estado de México de la Guardia Nacional, cargando en sus espaldas los apellidos Caro Quintero. Esa noche, el nieto del narco más temido de México no estaba en Sonora, no estaba en Sinaloa, estaba en Jilotzingo, un municipio serrano a 40 minutos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, extorsionando comerciantes, disparando en la oscuridad, creyendo que las montañas del Valle de México lo protegerían de lo que inevitablemente llegó. Omar García Harfuch no necesitó cruzar una frontera para encontrarlo, ordenó cerrar el cerco en su propio patio trasero. Pero hay algo que los noticieros no te van a contar. Esa noche no comenzó con una persecución, comenzó con un disparo, con un comerciante que se negó a pagar y recibió una bala en el muslo a las 23:47 horas. Sin ese hombre, sin su negativa, sin su sangre en el asfalto de Jilotzingo, el nieto de Caro Quintero habría desaparecido en la Sierra de Monte Alto antes del amanecer. Esa pregunta tiene nombre en los archivos de Harfuch. ¿Cuántas células del cártel de Caborca ya operan en el centro del país sin que nadie las haya detectado todavía? Y entonces llegó el dato que lo cambió todo. Para entender el peso de lo que ocurrió en Jilotzingo, necesitas entender quién es Rafael Caro Quintero. No el viejo que aparece en fotos borrosas, no el personaje de las series, el hombre real. Rafael Caro Quintero construyó el primer gran cártel moderno de México, el cártel de Guadalajara en los años 80. Ordenó el secuestro, la tortura y el asesinato de Enrique Camarena, agente de la DEA, en 1985. Ese crimen cambió para siempre la relación entre México y Estados Unidos en materia de narcotráfico. Pasó 28 años en prisión, salió en 2013 por un tecnicismo judicial, rearmó su estructura, la llamó el Cártel de Caborca y siguió operando hasta que la Marina lo recapturó en julio de 2022 en Chua, Sinaloa, el día que un helicóptero naval se desplomó y mató a 14 elementos que participaban en ese mismo operativo. Hoy está extraditado, preso en una celda federal en Estados Unidos. Pero su apellido sigue moviéndose. Jilotzingo es un municipio de 40,000 habitantes enclavado en la Sierra de Monte Alto, en el extremo noroccidental del Estado de México. Temperatura de 12 grados en las noches de junio, neblina que baja antes de la medianoche y cubre las carreteras de 2 carriles que conectan las comunidades rurales. Poca luz artificial, menos patrullaje. Para una célula criminal del norte del país que necesitaba instalarse sin ser vista, era perfecta. Eso creyó el nieto de Caro Quintero. Detente un segundo aquí porque lo que sigue es peor. El nieto de Caro Quintero no llegó a Jilotzingo por accidente. Llegó porque alguien lo envió. Alguien que conoce las rutas, que conoce los vacíos de seguridad, que lleva meses trazando el mapa de expansión del cártel de Caborca hacia el centro de la República. Ese alguien tiene un nombre en esta investigación. Su identificador es uno solo, el arquitecto. Y esta noche, mientras el nieto de Caro Quintero huía a 140 kilómetros por hora por la carretera de Rancho Blanco, el arquitecto todavía no sabía que su avanzada en el Valle de México acababa de colapsar. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo. El nieto de Caro Quintero no era un principiante, tenía 24 años, experiencia en cobros y una red de contactos que se extendía desde Culiacán hasta el Valle de México. No llegó a Jilotzingo improvisando, llegó con un plan. El problema del plan era que tenía 3 errores y cada uno de esos errores en el momento en que lo cometió parecía una decisión brillante. El primero lo cometió 3 semanas antes. Adal Eduardo, el nieto de Caro Quintero, el de 24 años, el que cargaba el apellido como credencial, decidió establecer la base de operaciones de la célula en Jilotzingo, en lugar de una zona urbana de Naucalpan o Ecatepec. Su lógica era impecable sobre el papel: municipio serrano, carreteras de 2 carriles, presencia policial mínima, comunidades donde todos se conocen y los forasteros no llaman la atención si llegan despacio. Lo que el nieto de Caro Quintero no sabía era que la Secretaría
Secretaría de Seguridad del Edomex había activado 3 meses antes el protocolo altiplano, un sistema de reconocimiento vehicular instalado en 17 accesos a la zona serrana del Valle de México, diseñado específicamente porque grupos criminales del norte habían comenzado a usar esas rutas para evadir los filtros urbanos. Cada vez que el vehículo del nieto de Caro Quintero entró y salió de Gilotzingo, en esas 3 semanas quedó registrado fecha, hora, dirección. La base de datos de inteligencia del Edomex tenía su matrícula desde el día que llegó. Ese fue el primero. El segundo error lo cometió 4 días antes. José David, 26 años, el mayor del trío, a Saint-Poinme, interceptó una lista de comerciantes del corredor de Isidro Favela con montos de facturación mensual. Para coordinar los cobros, usó el mismo número de teléfono con el que había llamado a Sinaloa 2 semanas antes. Ese número ya existía en un árbol de comunicaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera vinculado al cártel de Caborca desde enero de 2026. El día que José David lo usó para organizar las extorsiones en Gilotzingo, conectó digitalmente la célula del Valle de México con la estructura madre en Sonora. Sin saberlo, acababa de convertir una operación local en una investigación federal. Pero la pregunta que nadie está respondiendo es esta: ¿por qué el nieto de Caro Quintero permitió que el más joven del grupo tomara la decisión que selló el destino de los 3? Luis Alfonso tenía 23 años. Era el encargado de los cobros directos, el que tocaba la puerta, el que ponía las cifras sobre la mesa, el que esperaba la respuesta. Esa noche, el tercer comerciante en la lista se negó, no por valentía, por desesperación. Llevaba semanas sin liquidez y simplemente no tenía el dinero. Luis Alfonso tomó una decisión en 3 segundos, sacó el arma y disparó una vez al muslo, calculado para no matar, solo para aterrorizar, para que el mensaje llegara al resto del corredor comercial antes del amanecer. Lo que Luis Alfonso no sabía, sí, era que ese disparo activó el C5 a las 23:47 horas exactas. Lo que el nieto de Caro Quintero no calculó era que 4 minutos después, 3 unidades de la SSM ya estaban en movimiento con su matrícula en pantalla. Lo que los 3 ignoraban era que en ese momento el cerco ya era matemáticamente inevitable. Ese tercer error fue lo último que calcularon mal, porque esa madrugada Harfuch ya tenía todo lo que necesitaba. 23:47 horas. Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Calidad Ciudadana del Estado de México. Una alerta entra al sistema: persona lesionada por proyectil de arma de fuego en el corredor de Isidro Favela, Gilotzingo. Vehículo involucrado, camioneta oscura sin placas visibles, dirección norte hacia la carretera a Rancho Blanco. El operador de turno no necesita más de 90 segundos para cruzar la alerta con el protocolo altiplano. La matrícula aparece. El historial aparece. 17 entradas y salidas en 3 semanas. El patrón aparece. No es una camioneta de paso, es una base móvil. La orden sale a las 23:51 horas, sin sirenas, sin anuncios por radio abierta. 3 unidades de la Secretaría de Seguridad del Edomex se despliegan en silencio desde la base de Naucalpan hacia los accesos serranos de Gilotzingo. Velocidad sostenida, luces de emergencia apagadas, comunicación por canal encriptado, frecuencia 462,7. Lo que el nieto de Caro Quintero no sabía era que un dron de vigilancia modelo Matrice 300 llevaba ya 11 minutos sobrevolando la zona desde que se reportó el disparo. A 400 metros de altura, con visión térmica activa, el operador de dron identificó a las 23:52 horas 3 figuras de calor moviéndose con urgencia hacia un vehículo estacionado en la orilla de la carretera municipal. Uno de los 3 tenía movilidad reducida en el brazo derecho, dato que el operador registró en bitácora como posible portador de arma larga bajo el brazo. El nieto de Caro Quintero y sus 2 acompañantes subieron al vehículo a las 23:53 horas. A las 23:54 el dron confirmó encendido del motor y dirección de salida, carretera a Rancho Blanco, sentido norte. A las 23:54:30 segundos el comandante del operativo tenía en pantalla la posición exacta del vehículo, la velocidad estimada, 70 kilómetros por hora y acelerando, y 3 puntos de intercepción posibles en los siguientes 4 kilómetros de carretera. Lo que el nieto de Caro Quintero veía por
el parabrisas era oscuridad, neblina y una carretera que él conocía. Conocía cada curva, conocía cada desviación hacia los caminos de terracería que llevaban a la sierra. Había ensayado mentalmente esa ruta de escape decenas de veces en 3 semanas de operación. Lo que no sabía era que mientras aceleraba hacia el norte, las unidades de la SSEM ya estaban cerrando el único nudo de la red que importaba, el cruce de Rancho Blanco. Eso explica el error. Lo que sigue explica la magnitud. A las 23:57 horas se sumaron al operativo 2 patrullas de la Policía Municipal de Atizapán de Zaragoza que sellaron el acceso sur de Rancho Blanco. El cerco no era un bloqueo lineal, era un embudo. La carretera que el nieto de Caro Quintero creía que era su salida se había convertido en un corredor de captura de 700 metros de longitud sin salidas laterales viables. Afuera la neblina seguía bajando de la sierra. Todo parecía normal. Adentro ya era demasiado tarde. 0003 horas. Carretera Gilotzingo, Rancho de Camtumpampasicum, Rancho Blanco. El nieto de Caro Quintero vio las luces, no las de emergencia, IPA. Esas seguían apagadas. Vio los faros de 3 vehículos posicionados en diagonal bloqueando los 2 carriles de la carretera aproximadamente a 400 metros adelante. En el espejo retrovisor otras luces, detrás la misma imagen. Tenía 4 segundos para decidir. Le aceleró. Lo que el nieto de Caro Quintero no sabía en ese momento era que el dron seguía arriba, que el operador tenía en pantalla su velocidad exacta, 118 kilómetros por hora y subiendo, y que ya había transmitido al comandante del operativo. Objetivo no cede, preparar intercepción de contacto. Los primeros 4 minutos fueron de velocidad y oscuridad. El nieto de Caro Quintero intentó lo que había ensayado, forzar el paso por el costado derecho del bloqueo, donde la orilla de la carretera se amplía levemente antes de un talud de tierra. Los elementos de la SSEM lo anticiparon. 2 unidades se desplazaron lateralmente para cerrar ese margen exacto. El vehículo del nieto de Caro Quintero chocó contra la defensa trasera de una patrulla a velocidad reducida. Ya había bajado a 70 al ver que el espacio no era suficiente. El impacto no fue demoledor, fue suficiente para detenerlo. Los siguientes 2 minutos fueron de confrontación y sometimiento. El nieto de Caro Quintero no se rindió con el primer golpe. La puerta del conductor se abrió antes de que el vehículo se detuviera por completo. Adal Eduardo intentó correr hacia el talud de tierra en el costado derecho de la carretera, un desnivel de 3 metros hacia maleza densa. Llegó a 7 pasos del vehículo antes de que 2 elementos de la SSEM lo interceptaran en la oscuridad. No hubo disparo, hubo forcejeo. Hubo los 8 segundos más largos del operativo. Un hombre de 24 años con el apellido de Caro Quintero en los labios forcejeando en el asfalto mojado de Gilotzingo, con 2 elementos que sabían exactamente quién decía ser. En el vehículo, José David y Luis Alfonso fueron extraídos sin resistencia activa. Luis Alfonso tenía el brazo derecho pegado al torso y la tensión del disparo previo todavía en el cuerpo, la adrenalina comenzando a ceder. Los últimos 3 minutos fueron de silencio y certeza. Dale like si llegaste hasta aquí porque esto apenas comienza. Adal Eduardo fue esposado boca abajo en el asfalto de la carretera a Rancho Blanco. Un elemento de la SSEM lo incorporó a la posición de rodillas, protocolo estándar de identificación. El comandante del operativo se acercó, le hizo la pregunta de rutina, nombre y procedencia. Lo que vino después no estaba en el protocolo. El nieto de Caro Quintero levantó la vista con la mejilla izquierda marcada por el asfalto y dijo con una calma que ninguno de los presentes olvidará: soy Adal Eduardo, soy de Sinaloa y soy nieto de Rafael Caro Quintero. El comandante no respondió, activó la radio. Confirma en Canal Seguro, tenemos una identificación de alta relevancia en el punto de captura. Requiero autorización para escalar a nivel federal. A las 0009 horas, el nieto de Caro Quintero estaba esposado, arrodillado en el asfalto mojado de Rancho Blanco, con la neblina de la sierra bajando sobre él y 3 unidades de la SSEM iluminando la escena. A las 011 horas, la información llegó a la Ciudad de México.
Alto al fuego y amenaza neutralizada, 0 bajas federales, 0:14 horas, carretera a Rancho Blanco, Gilotzingo. El nieto de Caro Quintero estaba esposado en la patrulla, sus 2 acompañantes en unidades separadas. El vehículo quedó en el asfalto con las 4 puertas abiertas, los faros de 3 patrullas apuntando al interior y un elemento de la SSM con guantes de látex comenzando la revisión sistemática. Lo que encontraron después no estaba en ningún reporte previo. El inventario comenzó por lo obvio. En el asiento delantero, entre el apoyabrazo central y el asiento del copiloto, un cargador para pistola calibre 9 milímetros, abastecido con 12 cartuchos útiles. No había arma, solo el cargador, lo que significa que el arma que disparó al comerciante de Isidro Favela esa noche no fue recuperada. Está en algún punto de la sierra de Monte Alto. Ese detalle pequeño cuenta una historia grande. El nieto de Caro Quintero tuvo tiempo de deshacerse del arma durante la persecución, pero no del cargador. La deshizo por la ventana en alguno de los 4 kilómetros de carretera entre Gilotzingo y Rancho Blanco. Los elementos de la SSEM peinaron esa ruta al amanecer. El inventario continuó y cada objeto contó una historia diferente. En la cajuela, distribuidas en una bolsa de plástico negra sin etiqueta, 18 envoltorios de plástico transparente con hierba verde y seca con las características propias de la marihuana. No era un cargamento de distribución mayor. 18 bolsas es volumen de venta al menudeo, lo que confirma algo que los noticieros no van a contextualizar. El nieto de Caro Quintero no estaba en Gilotzingo como operador logístico de una ruta de narcotráfico a gran escala. Estaba construyendo una célula de control territorial desde abajo. Extorsión, menudeo, miedo localizado. La misma metodología que el cártel de Caborca usó para instalarse en Caborca, Sonora, antes de que nadie lo viera venir. 12 cartuchos, 18 bolsas, 3 sinaloenses con apellido de leyenda operando en la sierra mexiquense. Pero lo más valioso no brillaba. En el asiento trasero, debajo de una chamarra de mezclilla azul marino, el elemento encontró algo que detuvo la revisión completa durante 11 segundos. No era un arma, no era droga, era una fotografía. Tamaño cartera, plastificada en plástico desgastado, doblada por la mitad con el doblez marcado de tanto abrirla y cerrarla. En la imagen, un hombre de edad avanzada, sombrero de palma de ala ancha, mirada directa a la cámara, sin uniforme, sin arma visible, sin contexto reconocible en el fondo. Solo el hombre y su mirada. No había nombre escrito en el reverso. No era necesario. En el cártel de Caborca, esa cara no necesita presentación. El nieto de Caro Quintero cargaba a su abuelo como otros cargan una estampa de santo, doblada, desgastada, siempre encima. El hombre de la fotografía está hoy en una celda federal en Chicago, enfrentando cargos que incluyen el asesinato de un agente de la DEA. No puede hacer nada por su nieto esta noche. No puede hacer nada por los 12 cartuchos, ni por las 18 bolsas, ni por el asfalto mojado de Rancho Blanco, donde Adal Eduardo todavía tiene el rastro de la caída en la mejilla. Pero la pregunta que nadie está respondiendo es esta: si el nieto de Caro Quintero operaba en Gilotzingo, ¿cuántos más de ese árbol familiar están instalados en municipios del centro del país que todavía no registran una sola alerta? El teléfono decomisado esa noche al nieto de Caro Quintero tiene contactos con apodos, no nombres, apodos. Y uno de esos apodos apareció en una investigación de la FGR en 2024 vinculada a rutas de fentanilo en Nuevo León. Ese hilo está siendo jalado esta madrugada en el laboratorio forense. Lo más valioso no brillaba. Lo más valioso estaba en la memoria de un teléfono que ahora pertenece al Estado mexicano. Omar García Harfuch no improvisa sus declaraciones. Cada palabra que sale de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cuando se trata de una captura de esta magnitud, es calculada, pesada, dirigida simultáneamente a 3 audiencias: la ciudadanía, las instituciones y, esto es lo que los noticieros no analizan, el objetivo que todavía no cayó.
La declaración sobre la captura del nieto de Caro Quintero fue esta: en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Policía Municipal de Atizapán de Zaragoza, fueron detenidos 3 presuntos integrantes del cártel de Caborca en Jilotzingo. Uno de ellos se identificó como familiar directo de Rafael Caro Quintero. El centro del país no es ni será territorio de operación para ninguna organización criminal. Cada célula que intente instalarse encontrará la misma respuesta. 4 oraciones, sin adjetivos, sin triunfalismo. Analicemos palabra por palabra porque hay 3 mensajes que no son para la prensa. En coordinación, Harfuch no dijo la Secretaría Federal capturó, dijo coordinación. Eso es un mensaje institucional hacia los estados. El modelo que funciona es el compartido, el que comparte inteligencia, el que activa el C5 y escala sin competencia de jurisdicciones. Es un modelo que Harfuch lleva 2 años construyendo y esta captura es su demostración más reciente. Se identificó como familiar directo, no dijo nieto, no confirmó el vínculo. Ese lenguaje legal es deliberado, la investigación sigue abierta, el ADN no ha sido cotejado y Harfuch no va a darle al nieto de Caro Quintero el peso mediático que él mismo buscó cuando pronunció ese apellido arrodillado en el asfalto. Confirmar el vínculo públicamente es exactamente lo que la defensa necesitaría para construir una narrativa de persecución familiar. El centro del país no es ni será territorio. Esta frase no es para la ciudadanía, es para el arquitecto, es para quien diseñó la expansión del cártel de Caborca hacia el Valle de México. Es una coordenada. Harfuch sabe que existe un operador detrás del nieto de Caro Quintero y ese operador sabe que Harfuch lo sabe. Cada célula encontrará la misma respuesta. No dijo cuándo, no dijo cómo, no necesitó decirlo. Detente un segundo aquí porque lo que sigue es peor. La declaración de Harfuch duró 40 segundos. El silencio que vino después duró mucho más. Porque en algún punto de Sinaloa, el arquitecto leyó esas 4 oraciones y entendió que el nieto de Caro Quintero no solo cayó, sino que cayó con información. La captura del nieto de Caro Quintero en Jilotzingo no es un incidente aislado. Es un síntoma, y para entenderlo necesitas conocer el antecedente más importante de esta historia. El 30 de abril de 2023, la FGR y la Secretaría de Marina detuvieron en la zona metropolitana de Guadalajara a Rodrigo Omar Páez Quintero, alias El R, sobrino de Rafael Caro Quintero y uno de los operadores más importantes del cártel de Caborca. Esa captura fue presentada como un golpe definitivo a la estructura de mando de la organización. Lo que no se dijo entonces y que esta captura en Jilotzingo confirma es que el cártel de Caborca no opera con una estructura vertical donde el golpe a la cúpula paraliza la base. Opera con células autónomas entrenadas para funcionar independientemente si el mando superior cae. El nieto de Caro Quintero en el Edomex es la prueba de ese modelo. Lo que el siguiente hallazgo reveló hizo silencio en la sala. Desde 2024, reportes de inteligencia federal comenzaron a documentar un patrón específico. Células pequeñas de 3 a 5 integrantes originarios de Sinaloa o Sonora, instalándose en municipios periféricos del Valle de México, el Bajío y el corredor Puebla-Tlaxcala. No llegan para disputar territorio a los grupos locales, llegan para instalarse debajo del radar, cobrar extorsiones, establecer puntos de distribución de menudeo y construir una red de inteligencia territorial que eventualmente sirva como infraestructura para rutas de tráfico mayor. Jilotzingo era exactamente ese modelo. El nieto de Caro Quintero no estaba ahí para hacer ruido, estaba ahí para hacerse invisible. La pregunta incómoda que ninguna institución está respondiendo públicamente es esta: si el patrón existe desde 2024, ¿cuántas células similares completaron su instalación antes de que alguien disparara un arma y activara un C5? Analistas del Centro Nacional de Inteligencia han documentado que el cártel de Caborca mantiene actualmente una disputa activa en 3 frentes simultáneos: contra los Chapitos en Sonora, contra la Malliza en Caborca y contra el cártel de Juárez en Chihuahua. Una organización que pelea en 3 frentes no expande hacia el centro del país por ambición, lo hace por necesidad. Necesita nuevas fuentes de financiamiento, nuevas rutas, nuevos territorios donde el Estado todavía no ha trazado el mapa completo.
El nieto de Caro Quintero era esa nueva fuente, esa nueva ruta, ese nuevo territorio. Pero la pregunta que nadie está respondiendo es esta: si Harfuch tiene ahora el teléfono del nieto de Caro Quintero, tiene el árbol de comunicaciones de esa célula, tiene los apodos, tiene las frecuencias, tiene las fechas. Lo que le falta es confirmar cuántos eslabones de esa cadena siguen operando esta misma noche en municipios que todavía no registran una sola alerta en el C5. Ese trabajo comenzó a las 0:11 horas del 12 de junio de 2026 y todavía no termina. 3 cayeron. El nieto de Caro Quintero está esta noche bajo custodia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México con un expediente que crece por hora: extorsión, delitos contra la salud, portación de cartuchos de uso exclusivo del ejército. Su situación jurídica será determinada por el Ministerio Público. La FGR ya solicitó acceso al expediente dado el perfil del detenido y la posible vinculación con estructura criminal federal. José David y Luis Alfonso comparten celda de proceso en el mismo recinto, 26 y 23 años, sinaloenses, sin el apellido famoso, pero con la misma cadena que ahora los une a una investigación que se extiende desde Gilotzingo hasta Culiacán. 3 cayeron. El arquitecto no. Esta noche, desde algún punto de Sinaloa, el arquitecto ya sabe que su avanzada en el Valle de México dejó de existir. Ya sabe que el nieto de Caro Quintero está esposado. Ya sabe que el teléfono fue decomisado. Y lo que está calculando en este momento no es cómo rescatarlo. Eso no ocurre en este nivel de captura. Lo que está calculando es cuánto sabe Harfuch, cuánto hay en ese teléfono, cuántos eslabones de la cadena pueden ser trazados desde los contactos de Adal Eduardo. Lo que el nieto de Caro Quintero le dejó a Harfuch esta noche. Dale like si llegaste hasta aquí, porque esto apenas comienza. Harfuch tiene ahora 5 activos concretos que no tenía ayer. Primero, la identidad real de 3 operadores del cártel de Caborca en el Valle de México, con rostros, huellas, ADN y declaración inicial. Segundo, un vehículo con historial de movimientos rastreado por el protocolo altiplano durante 3 semanas. Eso es un mapa de rutas, de puntos de reunión, de horarios de operación. Tercero, 18 bolsas de producto que permiten trazar la cadena de suministro local, de dónde venía la marihuana, a quién iba, a qué precio. Cuarto, un cargador sin arma, lo que significa que hay un arma en la Sierra de Monte Alto que eventualmente aparecerá y podrá ser vinculada a otros hechos delictivos en la región. Quinto, y más importante, el teléfono del nieto de Caro Quintero con un árbol de contactos que incluye al menos un apodo ya documentado en una investigación federal de 2024. Lo que le falta a Harfuch es una sola cosa: el nombre real detrás del identificador, el hombre que diseñó la expansión, el que envió al nieto de Caro Quintero a Gilotzingo como pieza de apertura en un tablero que todavía no hemos visto completo. El arquitecto sigue libre y el teléfono que le decomisaron al nieto de Caro Quintero está en este momento en el laboratorio forense de la FGR. Lo que hay adentro podría cambiar el mapa del crimen organizado en el centro del país. Ese video lo estamos preparando. Esta historia comenzó con 3 números: 24 años, 26, 23. 3 hombres jóvenes de Sinaloa que llegaron a la Sierra Mexiquense cargando un apellido que en el mundo del crimen organizado mexicano equivale a una credencial, a una amenaza, a una promesa de respaldo que nadie puede cumplir desde una celda federal en Chicago. El nieto de Caro Quintero llegó a Gilotzingo creyendo que las montañas de Monte Alto eran invisibilidad, creyendo que un municipio serrano de 40,000 habitantes era territorio sin mapa, creyendo que el apellido de su abuelo era escudo suficiente para construir una célula criminal en el corazón del Estado de México sin que nadie lo viera. Lo que encontraron después no estaba en ningún reporte previo. Lo encontró un comerciante que se negó a pagar, una bala en el muslo, una llamada al C5 a las 23:47 horas, un dron a 400 metros de altura con visión térmica, un sistema de reconocimiento vehicular que llevaba 3 semanas registrando cada entrada y salida del vehículo del nieto de Caro Quintero en Gilotzingo y una red de coordinación institucional
que en 12 minutos convirtió una alerta en un cerco y un cerco en una captura. Eso es lo que Harfuch construyó, no una fuerza de reacción, una arquitectura de inteligencia donde el error del nieto de Caro Quintero no fue el disparo de esa noche, fue el primer día que entró a Gilotzingo creyendo que nadie lo veía. Ya lo veían. Lo que el nieto de Caro Quintero no entendió es lo que todos los que intentan instalarse en territorios nuevos terminan aprendiendo de la misma manera. El mapa que ellos no ven ya existe. Ya tiene sus movimientos registrados. Ya tiene su matrícula, su horario, su patrón. El cerco no se cierra el día del operativo. El cerco se cierra el primer día que cometen el primer error y no lo saben. Si llegaste hasta aquí, ya sabes algo que la mayoría de los noticieros no te van a explicar. La captura del nieto de Caro Quintero en Gilotzingo no fue una coincidencia, no fue un golpe de suerte, no fue patrullaje rutinario. Fue el resultado de 3 semanas de inteligencia acumulada que esperó el momento exacto en que el error se volvió irreversible. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Activa la campana, porque el siguiente video va a ser diferente. El teléfono del nieto de Caro Quintero está siendo analizado esta madrugada. Hay contactos, hay apodos, hay un hilo que conecta a Gilotzingo con Culiacán y posiblemente con algo más grande